Elisa Trota. Elisa es venezolana y es representante de la asamblea de ese país. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Alberto Fernández dijo una cosa, y es que las cosas se estaban regularizando o normalizando en Venezuela. Ese fue su argumento para decir o anunciar que iba a mandar un embajador. Es decir, dado que eso se regulariza, podemos nosotros regularizar y mandar un embajador. ¿Qué pensás? Bueno, primeramente creo que este tipo de declaraciones son muy ofensivas, no solo con todos los venezolanos, sino especialmente con los venezolanos que hacen vida en Argentina, que hoy llegamos a casi 200.000. Son hechos que no pueden estar más alejados de la realidad, y sabemos además que el presidente Alberto Fernández está al tanto de ello, no solo por ser, por supuesto, ¿Está al tanto de qué? De que estos hechos, lo que él dice, que en Venezuela las cosas están mejor y que los problemas se han disipado, es algo totalmente falso. El presidente Fernández es un líder, un presidente importante, de un país importante en la región, pero entre otras cosas hay que recordar que hoy Argentina está presidiendo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y hace menos de un mes se presentaron los últimos informes sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nada más alejado de la realidad de que las cosas se estén arreglando. Lo que dicen justamente estos informes es que las cosas han empeorado. Hoy Venezuela está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Esto es algo inédito también en la región. No había pasado con un dictador en funciones como es Nicolás Maduro. Y de verdad no deja de llamarnos la atención. ¿Podés contar qué tipo de violaciones a los derechos humanos ocurren hoy en Venezuela? Voy a enumerar algunas y siempre me gusta decir que son solo algunas porque lamentablemente lo que ocurre en Venezuela es de una gravedad tal que no pueden cerrarse en pocos minutos, y también me gusta pasar de los números a las personas, porque detrás de todos estos números que les voy a contar hay vidas, hay personas. Estamos hablando desde que se creó la FAES en el 2016, que es el grupo de tareas más conocido de Maduro. Han habido más de 16... Grupo de tareas, quizás nos suena a todos grupos de tareas. Exactamente. Sí. Han habido más de 16.000 ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo se hace una ejecución extrajudicial? Estos grupos entran generalmente a los barrios más humildes de Venezuela con excusas de buscar drogas, de buscar delincuentes, y disparan a mansalva. A mansalva. ¿A mansalva es a cualquiera o a alguien que está opositor al régimen? A cualquiera. ¿Para qué matan a justamente cualquiera? Buscando opositores, justamente buscando crear terror en la población, que es la política de la dictadura de Maduro. ¿Cómo se mantiene? ¿Cuántos presos políticos hay en este momento? ¿Eso está decreciendo, está en aumento o está a la baja como sugirió Alberto Fernández? Está en aumento, y no solo está en aumento, sino que las condiciones de vida de los más de 240 presos políticos que hay hoy en Venezuela son terribles. Hay muchos de ellos que sufren de condiciones de salud precarias y no les permiten la entrada de asistencia médica. Más de 10 presos políticos inocentes han muerto en los calabozos de Maduro por causas de tortura o justamente por causa de que no les llega la asistencia médica. Solo por ser opositores a Maduro. Solo por ser opositores. Hay un caso muy concreto que es el de una señora que bajo las torturas está actualmente presa. Esto fue denunciado en el Consejo de Derechos Humanos recientemente. La dejaron paralítica, en silla de ruedas, y no le permiten que le llegue la asistencia médica. Hoy se conoció una información que decía, quizás para vos sea algo conocido, que hay una brutal persecución a gays en las Fuerzas Armadas, que está considerado un delito aún peor que robar. Peor que la corrupción. Peor que la corrupción, que incluso le puede acarrear una pena de hasta 3 años de cárcel a un soldado por ser homosexual. O sea, además persecución a homosexuales. Totalmente. Digamos, recordemos que esto tiene un modelo muy claro. Este es un modelo que viene desde Cuba y es más que conocida la persecución a las personas homosexuales históricamente en Cuba. Es justamente Cuba la que ha instaurado el sistema de persecución de inteligencia y de contrainteligencia en Venezuela. Cuando hablamos de una invasión en Venezuela, podemos realmente hablar de una invasión por parte de Cuba. Podemos hablar realmente de una invasión consentida, si se puede decir hoy, por parte de Rusia. Lo que está pasando, los vínculos que mantienen Rusia y Venezuela son realmente preocupantes. Entonces, cuando uno ve lo que sucede en
Ucrania, debe entender, y esto es algo que nosotros venimos alertando hace muchísimo tiempo, que no es algo alejado a nosotros, que no es algo alejado a Argentina, que está en la región y que puede llegar a lazos mucho más preocupantes. Lo dijo hace menos de 2 semanas un representante del gobierno de Estados Unidos, como Rusia está pretendiendo entrar a la región justamente estableciendo sus bases militares en Venezuela. Diosdado Cabello dijo que estuvo en Argentina. ¿Ustedes pudieron comprobar si eso es cierto? No, no lo hemos podido comprobar. Creemos que es parte de su burla ante el sistema internacional y ante la justicia, y esperemos que realmente sea así. Más allá de que esperemos que no sea así porque él haya estado, porque esperemos que realmente el gobierno argentino no le haya permitido la entrada. Diosdado Cabello pertenece es la cabeza de uno de los carteles. Recordemos que él y Maduro están declarados por Estados Unidos como cabezas de carteles de narcotráficos, y por ello se piden una de las recompensas más millonarias en la historia de ese país. Elisa, vos sabés que hay un sector de la Argentina y muchísimos argentinos y argentinas que tienen una mirada singular, muy antiestadounidense, y en esa clave de lectura, digamos, yanqui, anti-yanqui, se alinean a otras ideas y relativizan lo que pasa en Venezuela, y cuando gente de Venezuela, venezolanos, les quieren explicar su propia vivencia, la de sus propios familiares, desconocen, relativizan, dicen, vos estás exagerando, no es tan así, te lavaron la cabeza. ¿Qué sentís cuando te hacen, digamos, mansplaining, pero de ideológico? Creo que definitivamente es ese dolor y esa ofensa que tal vez sentimos cuando escuchamos al presidente Alberto Fernández decir lo que dijo. Es esto, Diego, no hace falta tal vez escucharme a mí. Hoy pueden salir a la esquina y estoy seguro que se van a encontrar con un venezolano. Y cualquier persona les puede decir, le puede preguntar por qué están aquí. Los venezolanos estamos muy agradecidos con el recibimiento que nos ha dado Argentina y los argentinos. Pero la mayoría, más de 6 millones de personas, la segunda crisis de refugiados más grande del mundo, han emigrado sin querer hacerlo. ¿Podés repetir cuánto es la población de Venezuela y cuántos han emigrado? 6 millones de personas constituye el 20% de la población de Venezuela. Es un país fuera de un país. ¿Y crees más que los ucranianos que se fueron? Exactamente. ¿Crees que la decisión de Biden de retomar algún tipo de vínculo con Venezuela, el acuerdo petrolero, la decisión ahora de Alberto Fernández de designar un embajador que no existe desde el año 2015 en Venezuela, le van a dar aire a Maduro? Sí, con respecto a lo de Biden, no hay una decisión, esto es muy importante. Lo único que ha habido hasta ahora es una visita que, tal y como explicaron los voceros del gobierno estadounidense, tiene que ver con la liberación de rehenes estadounidenses que tiene Maduro en su poder. Hoy inclusive unas declaraciones importantes de Juan González, vocero y especialista en América Latina por parte de la Casa Blanca, en donde explican que la única manera que haya algún tipo de avance es la posibilidad de volver a la mesa de negociación en México. Una mesa de negociación que el régimen ha pateado una vez más, como lo viene haciendo desde el 2014, y en este caso la pateó por Alex Saab, que como recordarán es el testaferro más importante de Maduro. Al él ser apresado en Cabo Verde y trasladado, extraditado a Estados Unidos, Maduro decidió sacrificar, digamos, a todo el pueblo venezolano por una sola persona que es su testaferro. En relación a la decisión del presidente Alberto Fernández, por supuesto que nos preocupa muchísimo, nos preocupa que quieran abrazar diplomáticamente a un régimen que comete lo que les acabo de comentar. Nuevamente, no estamos hablando de información que no tiene el presidente Alberto Fernández, o no estamos hablando de un país que está alejado. Es un país que forma parte de la misma región y es un país en donde hoy viven más de 200.000 venezolanos. Así que en ese sentido hacemos un llamado, y aprovecho por supuesto esta oportunidad para hacer un llamado al gobierno argentino a que por un lado nos den la posibilidad de establecer un contacto, y por otro lado escuchen realmente lo que está sucediendo en Venezuela. Abrazar al régimen de Nicolás Maduro es volver a victimizar a nuestras víctimas. ¿Los exiliados venezolanos tienen algún tipo de contacto con el gobierno?
no tienen contacto con el gobierno. Tengo entendido que en su momento tuvieron algún contacto con la Dirección Nacional de Migraciones, que no ha solucionado el problema, que lejos de solucionarlo, actualmente está poniendo más trabas a los venezolanos para entrar al país. No está aplicando una resolución que se había dado en el 2019, donde se flexibilizaban algunos requerimientos para la entrada al país. Y algo muy importante que nos preocupa mucho, no les están dando la oportunidad de pedido a refugio a los venezolanos. Elisa, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes.